Buenos días chicos, bienvenidos a una clase más. Hoy hablaremos sobre el tema 1 de la unidad 3, que es el proceso de escritura y redacción. Como subtema tenemos lo que es las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, y lo que es los signos de puntuación. Los que vamos a intervenir en este momento somos los siguientes autores: Adrián Avilés, Angie Balcazar, Camila Coque, Lady Cusme, Denis Hualpa, Lisbeth Lituma, Jackson Muñoz, Ariana Ortega, Elizabeth Reyes, Kevin Sánchez, Melissa Valareso, Nayeli Vera, Fernando Vera, Kelvin Viteri, Mayumi Wong. Iniciamos con lo que es las palabras agudas. Por favor, compañero. Las palabras agudas son las que llevan acento en la última sílaba. Es importante destacar que no todas las palabras agudas llevan acento ortográfico. Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal o en la letra N o S. Cabe recalcar que algunas palabras que tienen tilde, a pesar de no terminar en vocal o en la letra N o S, pero esto es por la ruptura del diptongo. Como ejemplo tenemos la palabra también, oración, según, patín, París, después, además, autobús, café, salió, esquí y pensará. Acento prosódico es el que se pronuncia sobre la vocal pero no se escribe. Como ejemplo tenemos la palabra carro, amistad, ansiedad. La siguiente exposición será sobre las palabras graves. En nuestra lengua, las reglas de acentuación implican la escritura de una tilde o acento ortográfico en ciertas palabras. Así podemos distinguir entre diversas formas de pronunciar una palabra. Gracias a la tilde o acento ortográfico, al momento de leer, podemos diferenciar entre términos que se escriben con la misma letra, pero que se acentúan de distintas formas. No obstante, no todas las palabras llevan tilde. Dependiendo del grupo al que se pertenezca, deben seguir una regla de acentuación. En este caso, las palabras graves o llanas son aquellas que tienen mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ejemplo, trébol, lápiz, líder, amigo, helado, balones. Las palabras graves que no llevan acento. Bueno, cabe recalcar que hay palabras graves que llevan acento y hay palabras graves que no llevan acento. Y las que no llevan acento son las porque terminan en vocal N o S. Como por ejemplo aquí tenemos el ejemplo de canto, intervalo, joven, inesperado, mañana, acabado y hechos. Esas son las palabras que no llevan acentuación, o sea, no llevan tilde. Gracias. Por otra parte, las palabras graves que llevan acento son las que llevan acento ortográfico en dos casos. Uno, no tienen diptongo roto y no terminan en N, S o vocal. La segunda opción es cuando tienen diptongo roto y en consecuencia terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, cáncer, árbol, fácil, débil, cóndor, lápiz, hábil, difícil.
Las palabras esdrújulas. Una palabra esdrújula es aquella a la cual el acento prosódico recae en la antepenúltima sílaba. Las sílabas son unidades lingüísticas formadas por sonidos articulados que se agrupan a partir del que tiene mayor sonoridad. Usualmente una vocal. El acento prosódico es, por su parte, marca qué sílaba debe pronunciarse con mayor intensidad. Si nos centramos en las palabras esdrújulas, pues siempre su acento será ubicada en la antepenúltima sílaba. Debido a lo establecido por las reglas de nuestro idioma, en cuanto a la escritura, el acento también es ortográfico, ya que lleva tilde, así como la misma palabra, esdrújula. La palabra esdrújula es esdrújula. Al separar en 4 sílabas, está en la antepenúltima su acentación y por lo tanto es así. Y hay algunas palabras también que son unos ejemplos que son música, parábola, hipopótamo, célula, teléfono, entre otros. Gracias. Las palabras sobresdrújulas. Las palabras sobresdrújulas son aquellas cuya mayor carga de voz o acento prosódico recae en una sílaba anterior a la antepenúltima. Esta parte por lo general es la cuarta sílaba. Según las reglas de acentuación del español, las palabras sobresdrújulas siempre llevan tilde. Las palabras sobresdrújulas se conocen también como las palabras superproparasitonas. Como ejemplo tenemos desinfectándoselas, recuérdamelo, documéntaselas, comentéselo, descuéntamelo intrépidamente. Gracias. Quedarían como 3-4 minutos. Yo les voy a hablar sobre los signos de puntuación. Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor la estructura de un discurso escrito. Esto sirve para facilitar las entonaciones y las pausas que van a facilitar su comprensión. Los signos de puntuación cumplen una importante función en la escrita. Esto puede ser por el uso correcto que va a permitir comprender la forma coherente y sin ambigüedades para una facilidad del contenido. Yo les voy a hablar sobre la coma. La coma es un signo de puntuación que se usa para definir una unidad fonética más baja que una declaración o un elemento que va a proporcionar una información. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, 3. El punto se utiliza para marcar gráficamente el final de una oración descriptiva, positiva o negativa. Un ejemplo es: la película comienza a las 8:15. 2 puntos. Los 2 puntos introducen contenido relacionado con el contenido introducido anteriormente, como ejemplos, enumeraciones, explicaciones, conclusiones, entre otros. Ejemplo: querida Fátima, te escribo esta carta después de casi 2 años, sin saber nada de una de la otra. Bueno, hablaremos sobre el punto y coma. El punto y coma representa una pausa mayor que una coma, pero menor que una pausa periódica. Está escrito sin separadores y se agrega una letra minúscula delante de él. En muchos casos, el punto y coma se puede reemplazar con otros signos de puntuación. Por ejemplo, yo vivo en Madrid, mi hermana en Valencia. Aquí vemos cómo utilizamos el punto y coma al terminar o al decir yo vivo en Madrid.
Y continuamos con la siguiente oración, empezando por minúscula. Muy buenos días, mi nombre es Kevin Andrés Sánchez. Mi tema correspondiente son los puntos suspensivos. El signo de puntos suspensivos es un signo de puntuación formado por 3 y solamente 3 puntos consecutivos, llamado así porque entre sus usos principales está el dejar en suspenso algún tipo de texto o discurso. Supone una interrupción de la oración en un final impreciso. En la pronunciación representan una pausa y una entonación suspendida. Como dato a tener en cuenta, en los textos impresos aparecen siempre pegados a la palabra o el signo que los precede y separados en un espacio de la palabra o el signo que lo sigue, lo que incluye los puntos suspensivos que marcan un texto omitido en una cita. Ahora, ¿qué usos tienen los puntos suspensivos en cada tipo? Tenemos para expresar una duda, vacilación, para interrumpir un discurso con fines expresivos, como por ejemplo, me encantaría acompañarte, pero no puedo. En este caso, los tres puntos suspensivos serían, me encantaría acompañarte. Como breve ejemplo, en la diapositiva tenemos, la noticia me pareció bien, seguro. Como vemos aquí, comenzamos después de los puntos suspensivos, proseguimos con minúscula. Estos se ponen, pero no le dan al final al enunciado, sino que siguen con la frase. En cambio, en el segundo ejemplo tenemos el ascenso de Julia, no estoy tan segura de que se lo merezca más que yo. Ahora, comenzando después de los puntos suspensivos con la letra mayúscula, es cuando los puntos suspensivos se ponen para darle el final a un enunciado, o el término que sigue después de esto, que se debe escribir con mayúscula inicial. Hasta ahí mi tema, muchas gracias. Los signos de interrogación. Los signos de interrogación marcan gráficamente el comienzo y el fin de la oración interrogativa directa, ya que los signos de interrogación para realizar una pregunta se inicia con un signo de apertura y uno de cierre. Tenemos como, por ejemplo, iniciamos el signo de apertura, ¿cómo te llamas? Y lo hacemos con un signo de cierre. Así como el otro ejemplo, he llegado tarde. La siguiente. Los signos de exclamación. En cambio, los signos de exclamación son que encabezan y cierran oraciones que expresan sentimientos o emociones o tristeza, con énfasis de sentimiento o de persecución, ya que se lo utiliza de una forma muy moderada, como por ejemplo, hemos ganado la lotería. Es como una admiración, una persecución que tenemos. Eso sí que es una sorpresa. Gracias. El apóstrofo. En español se emplea en muy contadas ocasiones, fundamentalmente. Señala en la escritura la contracción de sonidos en la expresión oral. Se considera en uso vulgar de la lengua y en la expresión escrita. Debe expresarse siempre en cursiva para señalar la incorrección de la fórmula reproducida. Por su forma es idéntico a la comilla sencilla de cierre, aunque en las fuentes modernas se consideran caracteres distintos. También se debe distinguirse de la prima. Como ejemplo tenemos, ¿para cuándo es eso? Otro ejemplo, tantas escaleras me he dejado destrozado. El paréntesis enmarca un enunciado que aporta información adicional, secundaria o aclaratoria sobre el mensaje principal. El paréntesis lleva por regla general por fuera un espacio antes y después, pero no por dentro. Los incisos también pueden aislarse del resto del texto con comas o rayas. El aislamiento que ofrece el paréntesis es, no obstante, de mayor grado. El enunciado o frase dentro del paréntesis suele tener sentido pleno
y no guarda necesariamente una relación o similitud sintáctica con el resto de elementos del texto principal. Por ejemplo, Miguel de Cervantes pasó encarcelado unos meses, paréntesis, de septiembre a diciembre de 1597, cierra paréntesis, en Sevilla. Esto nos está diciendo que el tiempo en el que él estuvo, de qué mes estuvo él encarcelado. Muchas gracias. Buenas con todos. A continuación realizaremos un ejercicio básico de identificación de palabras según su acento. Las tres primeras palabras que se muestran, por favor, la compañera Gimabel, que identifique las tres primeras palabras. La palabra trébol es grave, por lo que la tilde se acentúa en la penúltima sílaba. La palabra balón es aguda, por lo que la tilde se acentúa en la última sílaba. Y la palabra demuéstramelo vendría a ser aguda. Esdrújula. Esdrújula. Sobre esdrújula. Ah, no. Porque lleva acento en la cuarta sílaba. Asimismo, la palabra tónico lleva el acento en la antepenúltima sílaba y sería esdrújula, como la palabra electrónica, que también lleva el acento en la antepenúltima sílaba y a su vez también sería esdrújula. Con la palabra café llevaría el acento en la última sílaba, por lo tanto sería aguda. La palabra mármol sería una palabra grave porque lleva el acento en la penúltima sílaba. La palabra cárgamelo sería una palabra sobre esdrújula, ya que lleva el acento en la cuarta sílaba de derecha a izquierda. Y la palabra ángel también sería una palabra grave, ya que lleva el acento en la penúltima sílaba. La palabra París es una palabra aguda, ya que su sílaba tónica está en la última sílaba. La palabra árbol es grave, ya que su sílaba tónica es la penúltima. Con esto damos finalización al último ejercicio y damos finalización a la exposición en general. Muchas gracias.